bajo el tema ¿qué es el Evangelio? Bajo el tema ¿qué es el Evangelio? Y como verso de introducción vamos a leer el verso 16 del capítulo 1 de Romanos, que dice de la siguiente manera, hasta el verso 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A Dios damos gracias por su palabra. Pueden tomar asiento. Cuando les pregunto en el tema ¿qué es el Evangelio?, en su lenguaje simple y sencillo, el Evangelio son buenas nuevas de salvación. El Evangelio es la declaración y la proclamación de lo que dice la Biblia. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de vida. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de paz. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de gozo. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos del reino de Dios establecido en el mundo, entendiéndose que desde que Cristo vino, el reino de Dios ha sido establecido en el mundo. El reino de Dios está revelado aquí en esta tarde. Usted y yo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es parte integrante del reino de Dios. Por lo tanto, cuando se habla del Evangelio, estamos hablando de ese reino de Dios establecido y en desarrollo en la tierra. La iglesia se desarrolla, la iglesia crece, la iglesia es un órgano manifestado en el mundo entero. La iglesia está aquí, la iglesia está en Europa, la iglesia está en el África, la iglesia está en el Asia, la iglesia está en el mundo entero, y el reino de Dios está siendo manifestado a nivel global. Por lo tanto, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de comunicar, hablamos de proclamar, hablamos de enseñar, hablamos de transmitir lo que dice la Biblia. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la persona central del Evangelio, que se llama Jesucristo. No podríamos hablar del reino de Dios, no podríamos hablar, gloria a Dios, de la palabra de Dios, no podríamos hablar, gloria a Dios, del Evangelio, si no hablamos de su figura central, que se llama Jesucristo. Cuando Cristo vino al mundo, creció y desarrolló su ministerio público, una de las cosas que le dejó saber a las multitudes fue el hecho de decirle: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se había revelado en la persona de Jesucristo, aunque fue profetizado por los profetas y aunque fue profetizado por los patriarcas. Llega el momento del cumplimiento de la profecía, donde aparece Jesús. Y cuando aparece Jesús, todo cambia. Cuando aparece Jesús, algo extraordinario y poderoso acontece. Y todos sabemos, gloria a Dios, que desde Cristo hacia acá han pasado 2000 años. Y en el transcurso de 2000 años
predicando este poderoso mensaje del Evangelio. Se viene predicando del reino de Dios. Se viene predicando de cómo Dios se entregó a sí mismo en la persona de Jesucristo para proveer salvación a toda la humanidad. Porque el mensaje central de la figura central que se llama Jesucristo es la redención de toda la humanidad. La razón de la existencia de esta iglesia es el hecho de hacer discípulos para que los discípulos proclamemos el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino, el mensaje de paz, el mensaje de esperanza, el mensaje de restauración, el mensaje de misericordia, el mensaje que marca la diferencia en una sociedad que vive en dolor, que vive en desesperación, que vive en angustia, que vive en tiniebla. Pero el Evangelio que dice en esta hora que en Cristo hay respuesta, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay luz, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón. De eso es que se trata el mensaje del Evangelio. A veces nosotros complicamos el mensaje del reino, pero el mensaje del reino, el mensaje de Cristo fue sencillo, fue claro, fue transparente. Fue un mensaje que llegó al corazón del hombre, llegó a la mente y llegó a su espíritu y provocó transformación. Por lo tanto, Cristo comenzó en obediencia por orden de Dios en llevar el mensaje del reino. El mensaje del reino en su manifestación hace provisión, proveyó salvación. Pero además de proveer salvación, proveyó perdón. Habrá gente perdonada acá en la casa. Amén. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos del hecho de que Dios me salvó por cuanto antes me perdonó. Por cuanto antes me confrontó el Evangelio y me hizo entender que yo necesitaba a Jesús. ¿Cuánto lo necesitan? Necesitamos al Maestro. Sin Él nada podéis hacer, pero con Él lo podemos todo. Cuando hablamos de ese Evangelio, hablamos de lo que Cristo predicó y enseñó. Él predicó, Él enseñó, Él ministró lo que el Padre le había encomendado. De igual manera, la iglesia tiene que predicar, tiene que enseñar, tiene que ministrar el mensaje del Evangelio, no incompleto, el Evangelio completo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque somos una iglesia completa en Cristo, por cuanto se manifestó el mensaje del reino a nuestras vidas. Y ese mensaje, como le dije en la introducción, vino con una palabra de esperanza, de salvación, porque estamos proclamando buenas nuevas. Buenas nuevas en un mundo que lo más que está escuchando son noticias de dolor, noticias de muerte, noticias de persecución, noticias que lamentablemente afectan las emociones de la sociedad, porque lo que hay es muerte, dolor y tinieblas por todos lados. Pero permítame decirle que en medio de esa realidad hay una palabra de vida, hay una palabra de esperanza, hay una palabra de salvación, hay una palabra de restauración, hay una palabra que nos dice que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que aunque en el mundo tendríamos que aflicciones, dificultades, pruebas, luchas y batallas, pero te dice, no estás solo. Dígale que está a tu lado, no estás solo. No estamos solos. Dios está. No estoy hablando de que Dios va a estar. Estoy hablando de que Dios está. No le estoy hablando de que Dios estuvo. Le estoy diciendo que Dios está. Y el que está presente en esta casa está aquí para bendecirte. Está aquí para fortalecerte. Está aquí para dejarte saber que tú y yo estamos solos. Dios está con nosotros. De eso es.